Bien, vamos a leer, un poquito menos, por favor. Vamos a leer capítulo 16, versículos del 5 hasta el 24. ¿Ok? Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos del 5 al 24. Dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludad los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Bien, amado Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por esta porción de tu palabra, con la cual vamos a finalizar esta carta, esperando que tú nos sigas enseñando, sigas, Señor, abriendo las Escrituras y dándonos entendimiento, alumbrando nuestra mente y nuestro corazón para rescatar, para recibir, para ser alimentados, para ser instruidos con tu santa palabra. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Gracias, Señor, por todos los presentes, por todos los que nos siguen en la transmisión. Gracias por este momento. Gracias, amado Padre. Amén. Bien, tenemos en esta parte final, ya cerca de finalizar, como se dice, una carta extensa de 16 capítulos. Piense usted que Pablo no escribió capítulos y versículos, él escribió de corrido. Los que editan la Biblia desde hace muchos siglos separaron el texto en capítulos y en versículos para que buscar los pasajes sea mucho más fácil. Pero ya me imagino que la carta debió haber sido extensa y estas cartas que se enviaban tenían que ser leídas a la congregación. Entonces los hermanos tenían pues bastante material para leer y con ello entrar a la discusión, al entendimiento, a la corrección de muchas cosas. Acá Pablo empieza a hacer pequeñas peticiones, aparte de que extiende saludos a ciertos hermanos que recuerda muy bien. Vamos a empezar leyendo versículos del 5 al 7, que dice así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia,
pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Bueno, los planes de Pablo, hasta donde nosotros podemos ver, implicaba o él tenía en mente viajar a la ciudad de Corinto cuando él se dirija hacia Macedonia. Después de visitar esas regiones, Pablo iba a retornar a Jerusalén, según nos dice Hechos 19. Todos sabemos que esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo. Él estuvo allí estos 18 meses predicando, enseñando, ganando almas, y llegado el tiempo, el apóstol Pablo continúa su viaje misionero por otras regiones. Deja a las personas encargadas y luego envía personas que vayan a supervisar constantemente. Con todo, la iglesia de Corinto es una iglesia diferente a otras iglesias porque las iglesias no son iguales. No, esta iglesia no es igual a la Catedral de Fe o a la Bautista. Es muy difícil hacer comparaciones y decir quién está bien o quién está mal. Las iglesias tienen realidades muy diferentes. Las personas que las conforman también son muy diferentes y muchas cosas influyen para que las iglesias tengan una identidad. Hay iglesias muy conservadoras, ultra conservadoras. Hay iglesias muy liberales, en extremo liberales. Hay iglesias que están, digamos, en un plano de equilibrio entre la doctrina y la práctica. Hay iglesias que tienen cultos, digamos, en el lado muy conservador, que son cultos muy particulares, ¿no? Mientras que por el otro lado, en el lado muy liberal, los cultos también son muy diferentes. Entonces, es un poco complicado. A veces uno tiene que hacer cierto análisis de la situación, pero comparar está muy difícil. Esta iglesia es particular por los problemas que tiene. Los problemas que tiene son básicamente por la ciudad donde se predicó el evangelio. Es decir, la iglesia de Corinto está lleno de corintios, pues. Y los corintios son o judíos o son gentiles. Y si son gentiles, tienen una problemática diferente. Si son judíos, tienen una problemática diferente. Juntarlos en una obra y luego enseñarles el evangelio, derribar la pared que separa judíos de gentiles y luego hacer que todos entiendan el llamado del Señor, es una tarea titánica. En nosotros no es así. En nuestro medio no hay esos muros de separación, salvo cuestiones pues sociales o raciales que no eran tanto como en aquellos tiempos. En aquellos tiempos sí la cosa era muy diferente. La sociedad era muy diferente. Entonces, predicar el evangelio en un medio así muy paganizado, teniendo que enfrentar la inmoralidad, la idolatría, las injusticias, en fin, Pablo en 18 meses sembró todo lo que pudo y luego partió. Él escribe a esta iglesia desde otra iglesia, de otra ciudad, de Éfeso. Desde Éfeso él escribe esta carta porque él ha recibido noticias de la iglesia de los corintios en sus diversas situaciones, problemas, y Pablo responde a través de esta carta, la carta aquella que le envía. Pero ha llegado a Éfeso 3 hermanos, 3 líderes de la iglesia que lo están visitando, que son Estéfanas, Fortunato y Acaico, los cuales le traen más novedades de cómo está la iglesia. Entonces, Pablo no es el hombre estático, él está en Éfeso, pero él ya miró que tiene que regresar a Macedonia. En Macedonia queda Tesalónica. En ese lugar también hay iglesia que Pablo fundó. Entonces Pablo hace recorridos muy extensos
visitando las iglesias y mirando hacia qué otro campo más él puede extenderse para predicar el evangelio. Ya recorrió Galacia, Macedonia, Bitinia, ya recorrió Siria, ya recorrió todo lo que es el mundo griego, Acaya, donde está Corinto, y él está mirando hacia el lado occidental del imperio, quiere llegar hasta España. Pero ese es un plan a futuro. En corto plazo, Pablo quiere ir de Éfeso a Macedonia y piensa pasar por Corinto y hacer una visita. La visita que él quiere hacer, no la quiere hacer a la volada, quiere quedarse un tiempito. Posiblemente pueda hacer 3 meses o 4 meses, esperando que pase el invierno, porque en los meses de invierno no se navega en el Mediterráneo. Toda la gente que está viajando tiene que esperar en un puerto a que pase el invierno para continuar su viaje. Entonces Pablo dice, bueno, me quedaré en Corinto, de paso estoy con ustedes los meses que tenga que llegar allí. Según Hechos 20, Pablo llegó a Corinto y se quedó los 3 meses que duró el invierno, y de ahí continuó su viaje por barco para visitar las iglesias que tenía que visitar. Bueno, pero nos dice acá algo interesante. Vamos a continuar. Versículo 8 dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. ¿No? Para Pablo y para todos estos ministros, predicar el evangelio en aquel primer siglo fue una tarea muy dura, muy dura. Pero hay una cuestión acá que nosotros tenemos que entender bien. En versículo 9 dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Por ejemplo, visitar las iglesias de Macedonia era un plan que Satanás había saboteado varias veces. ¿Ok? Según él contó a las iglesias de Tesalónica, en su primera carta a los tesalonicenses, Pablo le refiere ese hecho, que él siempre tuvo el deseo de visitarlos, pero Satanás estaba estorbando. Es decir, Dios le abre puertas a Pablo para extender el evangelio, pero eso no dice que no va a tener que enfrentar oposición. Siempre que haya una puerta que Dios abre, siempre va a haber oposición. Okay. Cuando no hay oposición es porque nada se está haciendo. Pero si nosotros quisiéramos hacer algo que sentimos es el llamado de Dios y tenemos la oportunidad, tenemos que enfrentar las dificultades propias que eso nos acarrea, porque el diablo no va a dejar que nosotros alcancemos el éxito, la meta o logremos lo que nos hemos planeado tan fácilmente. Y el diablo no quería que Pablo llegue a Macedonia, a Tesalónica, y empezó a estorbar esa visita. Lo único que pudo hacer, ya que no podía llegar, era mandar cartas, por eso que manda la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Dice, versículo 17, dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida?
Para Pablo no había otra cosa más importante que desarrollar la tarea que Dios le había encomendado. En eso estaba. Y nosotros sabemos muy bien que Pablo fue constante en el trabajo. Pablo no perdía el tiempo, Pablo no daba vacaciones, Pablo no se distraía por aquí y por allá. Pablo sabía que su tiempo era corto, como el tiempo de cada uno de nosotros, es muy corto. Y él desarrolló el trabajo que Dios le encomendó. Si Dios te dice anda, es porque Dios está contigo. Pero eso no significa que el diablo no va a querer oponerse. El diablo siempre es la fuerza que va a tratar de irnos frenando, y ese freno es para nosotros el ejercicio de nuestra fe, para que empujando podamos salir fortalecidos. Y eso es lo que está pasando. Bien, en esta oportunidad no puedo ir, pero allí le mando estas 2 cartas. Y esas son las cartas que tenemos como parte de nuestro Nuevo Testamento. Los que sí habían llegado fueron Silas y Erasto. Llegaron para visitar a los tesalonicenses, pero Pablo no, tuvo que quedarse. Ahora él está en Éfeso, y en Éfeso tiene esa puerta abierta. Él fundó la iglesia, la dejó encargada después de 2 años. Ahora ha regresado a visitar la iglesia y ha encontrado que hay mucha labor, mucho trabajo, y Pablo está predicando y enseñando el evangelio. Pero como ya vemos, él tiene planes. Él no se va a quedar mucho tiempo en Éfeso. Quiere de todas maneras llegar a Macedonia y hacer una parada en Corinto. Ya hemos visto nosotros en los primeros versículos de este capítulo 16 que una de las cosas que Pablo tenía planeado hacer en Corinto, ¿se acuerdan? Era recoger la ofrenda para los santos de Jerusalén. Bien, Pablo no era hombre sin planes. Los cristianos, como bien dicen los que nos aconsejan, los cristianos siempre tenemos que hacer planes. Así como hacemos planes en lo natural, tenemos que hacer planes en lo espiritual. Es decir, ¿has planeado leer tu Biblia? ¿Has planeado seguir algún curso bíblico? ¿Has planeado adquirir alguna literatura cristiana? ¿Has planeado seguir estudiando más la doctrina? ¿Has planeado mejorar tu tiempo de devocional? ¿Has planeado, como en lo natural, has planeado hacer, seguir estudiando, hacer, no sé, estudios de maestría o lo que fuere, o estás planeando hacer algo, estás planeando un negocio, estás planeando cambiar de empleo? Si no tienes planes, entonces no hay nada que hacer. Si te quedas allí estático, ¿cómo ves la mano de Dios prosperándote, ayudándote, llevándote al éxito? Prosperar. ¿Cómo? La obra de Pablo fue próspera en todo sentido porque Pablo no se quedaba quieto. Y todo el tiempo suyo lo involucró en esta tarea. Y bueno, pues lo hizo hasta que llegó su hora para partir con Cristo. Asegurar los planes era un poco difícil también, porque yendo hacia un lugar, el Señor lo llevaba a otro lugar. Y Pablo tenía que estar muy dispuesto para poder escuchar al Señor y tomar la decisión correcta. Él va a retornar a Jerusalén para rendir cuentas a la iglesia de Jerusalén. Él va a informar a los hermanos que están en Jerusalén lo que está haciendo él allá en el mundo gentil. Y de allí él nuevamente planificará partir a otro viaje misionero. De esa manera el apóstol Pablo ponía pues todos sus planes en las manos del Señor, esperando que Dios lo bendiga en todo, ¿no? Para ello, las iglesias cristianas apoyaban financieramente con hospedaje y también con alimentación, tanto a Pablo como los demás misioneros. Recuerde que la obra se tiene que hacer de esa manera. Las iglesias son las que aportan para que el evangelio siga corriendo por todo lugar.
Eh, yo no me imagino cómo hace el hermano Sandy para venir, pero él paga su pasaje. Acá nosotros lo hospedamos, lo recibimos, lo cuidamos, le brindamos alimento, todo, y después lo llevamos hasta el aeropuerto, él ya tiene su pasaje comprado. Pero ese pasaje proviene de personas que se identifican con su ministerio y lo apoyan financieramente. Ahora, ¿está bien, está mal? Según las Escrituras, es la forma de Dios que nosotros tenemos que aprender. Las iglesias nunca deben de esperar que sean otros los que los bendigan, que otros nos compren el local, que otros nos compren sillas, que otros nos compren instrumentos, que otros cubran nuestros gastos. Hay iglesias que piensan así, están buscándose un financiamiento. A veces sucede, pero no es la regla. Me acuerdo una vez que compramos este local y no sé cómo la noticia llegó a otra iglesia, y acabando un culto, yo salía y ahí afuera me agarraron unos hermanitos jóvenes, 2 varones y una chica. Entonces me saludaron, me dijeron: Pastor Ángel, ¿cómo está? Nosotros venimos los domingos al culto para escuchar, pero queríamos hacerle una pregunta. Nosotros somos de la iglesia tal. ¿Así? Sí, lo que queremos saber es cómo hicieron para comprar el local. ¿Cómo podríamos comprar nosotros nuestro local? Como diciendo, ¿dónde está el secreto? ¿Quién les compró? ¿Quién les envió el dinero? Yo dije, lo que tienen que hacer es juntar. El dinero viene de la misma iglesia. El Señor es el que provee. Entonces uno se pone a pensar en los montos y en las cantidades. Entonces uno dice, pues eso lo juntaremos en unos 150 años más o menos. No, eso, si Dios está con nosotros, Dios nos proveerá. De alguna manera, Dios va a hacer. Pudiera ser que Dios mueva el corazón de alguien, pero la iglesia tiene que ser la que empiece el soporte económico de la obra, así sean poquitos. ¿Okay? El apóstol Pablo no tenía pues un ahorro que él involucraba, él ya no tenía nada. Él donde llegaba, ahí era recibido, ahí era hospedado, y luego decía, ¿hacia dónde va a ir usted, hermano Pablo? Yo voy a ir hasta la siguiente ciudad. Ah, muy bien, hermanos, enviemos a hermano Pablo hasta la ciudad. Compraban los pasajes y ahí lo enviaban a la de Dios, y el apóstol Pablo llegaba a esa ciudad, allí era recibido, allí era hospedado, y así él iba dejando en cada ciudad enseñanza, consejo, conversiones, bendición, sanidades, etcétera, etcétera, etcétera. Es así como las iglesias cristianas funcionan. Entonces, él planea ir a España, pero primero quiere pasar por Roma. Pasando por Roma, él espera que la iglesia de Roma lo encaminen hacia España. Vamos a ver algunos textos al respecto. Romanos 15, vamos al libro de Romanos. El penúltimo capítulo, Romanos 15. ¿Qué le dice a los romanos en esta carta? A ver. Versículo 20 en adelante dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Isaías. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, a Roma, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. ¿Ven los planes que él tiene? ¿Y ven cómo funciona todo este asunto? Una iglesia debe de entender su responsabilidad en la extensión del mensaje. Es importante. La iglesia hace un soporte de todo tipo. La iglesia es la suma de todos. Nunca hay que esperar que, como una vez alguien dijo, hay que orar para que lleguen hermanos de dinero, para que diezmen. Pero de eso no se trata, ¿no? De que lleguen hermanos de mucho dinero para que sus diezmos inflen las arcas de la iglesia.
No, no es con dinero, es con todos. Todos juntos vamos a alcanzar metas. Vamos a 2 Corintios, capítulo 1. Le dice a los corintios en esta segunda epístola, versículo 15, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Los planes de la primera carta los vuelve a mencionar en esta segunda. Cuando lleguemos a la segunda, ya en esta semana que entra, vamos a ir entrando a conocer situaciones bien complicadas que a veces suceden en el Evangelio. Vamos primero a Tito, capítulo 3. ¿Qué le dice Pablo a Tito? En el capítulo 3, versículo 13, le dice, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Zenas y Apolos iban a visitar la iglesia que estaba en Creta, donde está Tito está encargado allí, y Pablo le da esta instrucción, cuando ellos lleguen, obviamente van a llegar para predicar el Evangelio, luego encamínalos, ¿no? Con toda solicitud, de modo que nada les falte. Entonces, Dios le da a los creyentes la responsabilidad y bendición de suplir las necesidades de la obra, de los misioneros y de enviarlos a los campos. Ok, vamos a regresar a 1 Corintios, capítulo 16, versículos 8 y 9 dice, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios, ¿no? Ya hablamos al respecto. Pablo en Éfeso está predicando el Evangelio y manifiesta que aunque hay una puerta grande y eficaz, hay mucha oposición, ¿ok? Una constante oposición de gente de Satanás que son usados para oponerse al Evangelio. Si usted lee en Hechos 19, cuando Pablo funda la iglesia, se levantó la oposición. ¿Por qué se levantó la oposición? Es como explicaba a un hermano en una consulta que me hizo en la mañana. Éfeso era la cuna de una religión pagana de las más importantes en el mundo antiguo, que era Diana de los Efesios, la diosa Artemisa. Era la diosa de la fertilidad. Entonces, el templo principal de Diana y toda la adoración se realizaba en Éfeso. Cuando uno llegaba a Éfeso, la entrada a Éfeso, uno encontraba una imagen gigantesca de Diana. Diana es una mujer con el torso desnudo y está llena de senos, dando a entender la fertilidad. Entonces, la gente busca en Diana prosperidad, que Diana bendiga sus campos, sus negocios, ¿no? Todas las cosas. Pero ese culto se realiza en el templo de Diana, que era una de las maravillas del mundo antiguo, un templo gigantesco. Las columnas del templo tenían de alto 5 pisos, donde se encontraban, no recuerdo qué cantidad, 1000 y picos de sacerdotisas que invitaban a desarrollar una práctica de inmoralidad sexual con todos los adoradores. O sea, todo el que adoraba a Diana tenía que involucrarse en ese tipo de prácticas. Y se llevaban, porque de todas partes del mundo venían a este lugar, se llevaban pues todo el negocio de los objetos sagrados, ¿no? Que en Éfeso fabricaban los plateros.
Aparte, en Éfeso se asentaba la brujería y el ocultismo, y era muy conocido en el mundo antiguo. Como acá en el Perú, que tenemos en el norte, hay lugares donde la gente va, ¿no es cierto? Hay a veces fiestas patronales o fiestas religiosas ya muy famosas, donde de todas partes del mundo van y participan. Bueno, Éfeso se había convertido en un centro tanto de idolatría como de ocultismo. Y igual iban de todas partes del mundo para solicitar los servicios de los brujos y llevarse no solamente religión pagana, sino ocultismo a sus pueblos. Y todo eso era un negocio, siempre era un negocio. El ocultismo y la religión siempre es un negocio. Y cuando llegó Pablo por primera vez y empezaron a aplicar el evangelio, se convirtió tanta gente que el negocio empezó a irse a pique. Y en lugar de comprar más cosas, la gente las quemaba. Entonces, el sindicato de plateros, encabezado por Demetrio, tomaron cartas en el asunto y dijeron que si la cosa continuaba así, no solamente ellos iban a perder el negocio, sino que el culto a Diana de los Efesios se iba a derrumbar. ¿Y quién es el culpable? Pablo, porque él está trayendo una religión con la cual combate esta religión. Entonces fueron a buscar a Pablo y posiblemente lincharlo, ¿no? Cosa que no pudieron hacer. En esta segunda visita, Pablo tiene puertas abiertas, pero también hay oposición, la cual él va a enfrentar siempre predicando el evangelio. Versículos 10 y 11, vamos a ver a Timoteo. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Posiblemente Timoteo haya sido enviado a Tesalónica y para regresar a Éfeso va a pasar por Corinto, y Pablo no sabe bien la fecha en que podría pasar, pero ya les recomienda a los corintios que si Timoteo llega a la ciudad, lo reciban. ¿Ok? Lo reciban y que Timoteo esté con tranquilidad. Es decir, que los corintios sean corteses y respetuosos con Timoteo, porque sabe que en Corinto las cosas a veces son un poco complicadas. En los primeros capítulos de la epístola a los corintios, nosotros nos hemos topado con este tema de la división en la iglesia, ¿no? Los partidos internos de la iglesia, esos que dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Bien. Ese divisionismo en la iglesia a veces generaba que unos no miraban bien o con buenos ojos a ciertos ministros, por ejemplo, del lado de Pablo. Timoteo era del lado de Pablo. Y había gente en Corinto que ya estaban empezando a tener ciertas rencillas con Pablo. Y si llegaba Timoteo, era posible que algunos de estos señores pudieran generarle problemas a Timoteo. Y al parecer, el carácter de Timoteo siempre era un carácter que tiende al más melancólico que colérico. Por eso que la exhortación que Pablo le hace en la primera y segunda epístola de Timoteo es la de levantarle el ánimo, ¿no? Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, le dice Pablo a Timoteo. No, nadie menosprecie tu juventud, sé ejemplo de conducta, amor, fe, pureza, etcétera, etcétera, etcétera. Ocúpate en la lectura, la enseñanza y la exhortación. Ten cuidado. Pablo tiene que animar a Timoteo porque Timoteo posiblemente tenga un carácter mucho más apacible y algunas cosas, algunas molestias podrían desanimarlo. Por eso que Pablo recomienda que si llega Timoteo, que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor tan igual como Pablo la hacía. Eso es importante, ¿no? Como Pablo la hacía, Timoteo no imitaba a otro, sino a su maestro, y su maestro era Pablo. Aprendió de él el evangelio, la doctrina, copió de él las formas, las maneras, las palabras, los conceptos, el ejemplo. Pablo era pues la inspiración que tenía Timoteo acerca de Cristo, reflejado en Pablo. Y cuando Pablo necesitaba gente para enviar, entre muchos que eran así buenos, Timoteo destacaba y lo enviaba en representación suya.
Él hace la obra del Señor, así como yo. Por otro lado, lo recomienda también porque al parecer Timoteo no gozaba de buena salud. Si quieren conocer el detalle, 1 Timoteo capítulo 5, un tema esto de la salud. 1 Timoteo capítulo 5 dice en el versículo 23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Seguramente que Timoteo padecía del estómago porque al parecer él prefería beber agua y no beber vino. Abstemio se llama eso. Pero el problema es que agua potable no es fácil de encontrar. Y muchas veces Timoteo lo que padecía era problemas estomacales a causa del agua cruda que él tomaba. Y sabes perfectamente que si estás mal del estómago, estás limitado para muchas cosas. Tremendamente limitado. Hermano, ¿y por qué no vino el domingo? Uy, estuve mal del estómago, pastor. Claro, el que está mal del estómago tiene que hacerse ver y a veces tiene una infección severa o tiene ya un problema crónico. ¿Cómo sacas a la persona de esa situación? Se va deshidratando. Entonces Pablo le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino, porque el vino era pues medicinal, se utilizaba como una bebida medicinal. Por supuesto, no era fermentado como los vinos embriagantes, y que ese vino podría ayudar a su estómago y ayudarlo en sus frecuentes enfermedades. Entonces, como ven ustedes, Pablo tenía cuidado de Timoteo cuando llegue a Corinto, que esté con tranquilidad, que lo atiendan, y cuando ya tenga que irse, pues deben de encaminarlo en paz para que llegue donde Pablo, porque Pablo lo estaba esperando. Como les dije, son pequeñas peticiones y pequeños detalles. Vamos al versículo 12, Apolos. A ver, ¿qué pasa con Apolos? Dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Bueno, ¿quién es Apolos? Apolos es un varón judío nacido en Alejandría. Alejandría queda en Egipto. Y uno dice, ¿cómo un judío nacido en Egipto? Lo que pasa es que la colonia más grande de judíos fuera de Jerusalén estaba en Alejandría. Había millones de judíos en Alejandría, en toda esa zona. Es por esa razón que los judíos que vivían en Alejandría ya no hablaban arameo y menos hebreo. Ellos hablaban griego. ¿Por qué hablaban griego? Porque 300 años antes llegó Alejandro el Grande conquistando el mundo y ustedes saben que Alejandro el Grande dejó su idioma por todas partes y en Egipto el griego finalmente tomó lugar como idioma básico y oficial. Y los judíos que vivían en esa ciudad y en Egipto hablaban cada vez más el griego que su lengua materna. Entonces, para que ellos no pierdan sus raíces, lo que hacen es solicitar la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y de esa manera esta gente pueda tener contacto con las escrituras. Esa versión traducida del hebreo al griego se llama la Septuaginta o la versión de los 70. Enviaron desde Jerusalén traductores judíos así tradicionales para traducir el texto. Dice la historia que fueron un poco más de 70, 72 o no sé cuántos de estos ancianos y fueron separados en habitaciones en las cuales cada uno tradujo
y luego compararon y todos estaban igual, y esa era la versión oficial de la Septuaginta. Muchas porciones del Nuevo Testamento, como está en griego, los escritores, Pablo, Pedro y aún el Señor Jesús, utilizaron la Septuaginta como texto base. Bien, de esa ciudad sale Apolos. Apolos es un creyente que tiene un evangelio no completo. Él conoce del evangelio hasta Juan el Bautista, pero no conoce más acerca de Jesús. Y él va predicando por todo lugar el bautismo de arrepentimiento. El problema es que Apolos necesitaba pues actualizarse, ¿no? Necesitaba que le enseñen el evangelio completo. Pero la característica de Apolos es que como predicador era poderoso, conocedor de las escrituras del Antiguo Testamento. Se cree que predicaba mucho mejor que todos estos señores, Pablo y sus compañeros. Y era tan elocuente que donde llegaba impresionaba y la gente lo quería. Tan es así que él llegando a Corinto, enseñando el evangelio, ya Priscila y Aquila, los compañeros de Pablo, cuando él llegó a Éfeso, le explicaron el evangelio. Entonces Apolo salió, como quien dice, repotenciado a predicar el evangelio. Cuando llegó a Corinto, dejó tan grande impresión que parte de la iglesia dijo: nosotros somos de Apolos. Entonces, unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cefas o Pedro, otros dicen que son de Cristo. Posiblemente a Apolos no le haya gustado que la iglesia de Corinto tenía una facción que lo tomaba a él como su, digamos, su líder. O sea, él veía mal este asunto de hacer facciones por la admiración a los predicadores. Y los hermanos querían que Apolos regrese y le dijeron a Pablo: ¿puede usted interceder por nosotros para que Apolos nos visite? Seguramente que Pablo se habría encontrado con Apolos y le habría pedido: hermano Apolos, en Corinto lo están solicitando, pero Apolos dijo que de ninguna manera, por ahora voy a ir a Corinto. Por eso que Pablo le dice, versículo 12, nuevamente, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos. O sea, iban a ir unos hermanos a visitar a la iglesia, pudo haber ido Apolos ahí, pero Apolos no quiso ir. Mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora. No quiso. Pero irá, dice Pablo, cuando tenga oportunidad. Como digo, pudiera haber sido el tratar de evitar que el divisionismo de la iglesia se haga más agudo, ¿no? Apolos no quería colaborar a eso. Dijo: no, los corintios son particulares en esto, así que mejor será en otra oportunidad. Muy sabio Apolos, la verdad. Y es un detalle para que usted entienda cómo era la iglesia de los corintios. Es complicado, es muy complicado. Eso pasa también actualmente con la gente. A veces mira, por ejemplo, hay hermanos que a mí me mandan mensajes y videos de Dante Hebel, como si yo viese Dante Hebel. Otro me mandan de Cash Luna: pastor, para usted Cash Luna. Yo no veo esos videos. ¿Ok? Que Dios bendiga a Dante Hebel y a Cash Luna. Pero yo no. Pero cuando yo enseño acá, tengo que entrar a una cabecita que ya está escuchando a otro. ¿Entiendes? Y a veces hay discrepancias en lo que enseñamos. Entonces me pregunto yo, ¿cómo hace para que en una sola cabeza puedan haber ideas diferentes? ¿Cómo hacen? Habían otros que, como Gigi Ávila, y Gigi Ávila era recontra pentecostal, full arminiano. Y digo yo, ¿cómo hacemos? Si yo le predico una cosa, pero él escucha después los mensajes de Gigi Ávila, que son evangelísticos, pero tienen una marcada tendencia doctrinal hacia el arminianismo y hacia el tema full pentecostal. Entre los pentecostales, si tú no ayunas, estás perdido, no eres salvo. Para el pentecostal es eso: si no hay ayuno, no hay salvación. ¿Cómo hacemos? Hay que tener mucho cuidado cuando uno escucha a otros
predicadores. Hay muy buenos. Ok. Si siguen la línea de tu iglesia, está bien. Pero si están yéndose por otro camino, entendiendo de otra manera, insistiendo en posturas que ya hemos explicado una y otra vez que no son sanas, pero para mucha gente eso es, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo digo a los apóstoles esos que aparecen en YouTube, no los escuchen. No los escuchen. Bien complicado. Parece que Apolos fue por allí y dijo no, será en otra oportunidad. Vamos, versículos 13 al 18. Dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es de las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Bien, aquí hay diversos encargos. El primero de ellos es el llamado a estar vigilantes, alertas, ¿no? Velad y estad firmes en la fe, dice. Porque para ellos hay una cuestión importante que está en el versículo 22. Al final del 22, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice? ¿Ah? Todavía están abriendo sus Biblias. El Señor viene. Para ellos, la venida del Señor era tan inminente que exhortaban a estar siempre vigilantes porque el Señor viene. Es lo que yo te diría, hermano, tú no sabes el día y la hora en que te vas a ir. Esta noche puede ser tu última noche. Mantente vigilante, mantente firme. No sé lo que puede pasar en el retorno a tu casa, no sabes. La verdad que no sabes. Nadie sabe. Nosotros confiamos que el domingo nos veremos acá en el servicio. Hay bautismo en agua, por si acaso. Ofrenda de víveres también. Y uno se prepara. Después no llegas al domingo. ¿Y qué haces? Entonces, ¿cómo fuiste al encuentro del Señor? ¿En qué circunstancias, en qué momento de tu vida estabas carnalón, estabas en cosas, estabas fríos, o estabas ferviente, estabas constante, estabas deseoso? ¿Cómo fue? ¿En qué momento de tu vida partiste con Cristo? Porque no pienses que vas a tener tiempo para entrar a una edad en que vas a decir, ya es cercano el tiempo de mi partida, ya estoy cansado, Señor, llévate, recógete a tu siervo. No todos van a tener ese privilegio. La verdad que no. No es así. Uno tiene que mantenerse siempre firme. Para ellos, porque pensaban que el Señor venía lo más pronto. Sin embargo, la Biblia cierra con un versículo que dice, he aquí vengo pronto. La venida del Señor cada vez está más cercana. Con todo, la forma cristiana de esperar al Señor, ¿ok?, es estando firmes y vigilando. Firmes en la fe quiere decir que el creyente debe estar inamovible, inconmovible en su fe y confianza en Dios. A mí nadie me saca de la iglesia, a mí nadie me mueve de Cristo, a mí nada me confunde. Mi fe no está basada en la conducta de uno o del otro, lo que digan, lo que hagan. No, Señor. Ok, listo, se acabó. Si el hermano se equivocó, para su Señor se equivocó. Si el hermano está en pie, para el Señor está en pie. Yo sigo a Cristo, se acabó el asunto. Si me trataron bien, me pareció que no me trataron bien, si creo que fueron injustos, no es problema para mí. Yo sigo adelante, yo sigo a Cristo, no tengo ningún problema. Yo no estoy en la iglesia hasta que algo me saque. En mis planes no está salir de la iglesia. Nada. Hay hermanos en la iglesia que han hecho alguna situación y saben que yo los voy a llamar y sencillamente hacen lo más fácil, irse. Y se van y desaparecen. De esos, muchos. Yo digo, qué vano, ¿no? Estás años en una iglesia y por una torpeza tomas la decisión de irte. ¿Por qué no confrontas el asunto y le dices, sí, pastor? Hermano, ¿qué ha hecho usted? Sí, pastor, me equivoqué.
Pues no se equivoque, hermano. Si Dios lo ama, nuestros errores son perdonados, pero no insistamos en ellos, siga adelante. Hagamos más fuerte nuestra unión. Las iglesias no deberían de perder creyentes porque me fugo, me escapo, me enfrío, me llevaron, me engañaron, no me amaron, no me estimaron, mi cumpleaños no me saludaron, el pastor ni me saludó, le di la mano y se pasó de largo. Yo no me quedé en una iglesia de un pastor bien sobrado. No, nadie está en una iglesia porque el pastor es cariñoso o porque la iglesia es full abrazos y full cariño. Eso no existe. Tú estás donde Dios quiere que estés. Ahí tienes que quedarte. Entonces mantente firme. ¿Ok? Luego les dice, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Ok? ¿Qué significa? Significa, en pocas palabras, Pablo les está diciendo, bueno, actúen como hombres. ¿Y cómo es eso? Que en la milicia de Cristo no hay lugar para cobardes y débiles. O sea, no seas medroso. Compórtate valientemente. Hay que ser fuerte y eso se logra por la experiencia que tienes con Dios. Tu fortaleza no es muscular. Tu fortaleza en la vida no es financiera. Tu fortaleza no es nada terrenal. Tu fortaleza proviene de tu experiencia, de la clase de experiencia que tú tienes con Dios. Entonces, cuando dice esforzado, significa esté fuerte y sé valiente. No seas medroso. Tengas miedo a las cosas, a los retos. ¿Y de dónde me hago fuerte yo como cristiano? De mi relación con el Señor. ¿Qué más les dice? Versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas ¿con qué, hermanos? Con amor. Esto es como un eco del capítulo 13 y 14 de esta misma epístola, ¿no es cierto? Claro, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo cree, todo lo soporta, el amor no se envanece, el amor no se irrita, el amor nunca deja de ser. No, si yo hablase lenguas humanas y no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como metal que resuena, címbalo que retiña. Si no tengo amor, de nada me sirve, hasta entregar mi cuerpo, dinero, hacer cualquier cosa. Hay que hacer todas las cosas, dice Pablo, con este ingrediente, es el amor. El amor es una decisión, es una intención, ¿ok? De favorecer, de bendecir, de cuidar, de respetar a la otra persona. Todo lo que hagas en la iglesia, no lo hagas, como dice, ¿por qué? Pues si el otro no lo hace. No, si el otro no lo hace es un problema del otro. Tú haz todas las cosas amando las cosas que haces. Si amas al Señor, ama tu iglesia, ama tu servicio, ama todo. Haz las cosas con amor, que eso sea notorio. ¿Qué más? Si las cosas se hacen con amor, la iglesia se va a edificar. ¿No es cierto? El conocimiento envanece, pero el amor edifica, dice Pablo. Y si hay edificación por causa del amor, es porque el amor trae orden a la vida de la persona. Hágase todo decentemente y con orden, dice Pablo. Pero cuando no hay amor, no hay respeto, no hay consideración, hay egoísmo, hay disputas, hay complicaciones de todo tipo. Allí no hay edificación. Por eso que todas las cosas se tienen que hacer con amor. Bien. ¿Qué más? Versículo 15 habla acerca de la familia de Estéfanas. Estéfanas es el que fue a visitarlo. Estéfanas parece nombre de mujer, pero es nombre de varón. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya. Les voy a explicar qué es las primicias de Acaya. Acaya es la región donde está Corinto. Pablo, cuando llega a Acaya, el primer lugar que pisó fue Corinto. Y cuando predicó, la primera persona que se convirtió fue Estéfanas. Por eso que Estéfanas es las primicias de Acaya. Y no solamente él, sino su familia. Y en el mundo antiguo y en el mundo oriental, cuando la cabeza del hogar toma una decisión, la familia comparte la decisión de la cabeza. De tal manera que esta gente, cuando conocía a Cristo, toda la familia iba a Cristo.
Nada, que anda tú, papá, ¿no? Anda tú a la iglesia. ¿No? Yo ya tengo 15 años, a mí no me puedes obligar a la iglesia. Eso es en nuestro tiempo. O sea, los hijos se rebelan y dicen, yo no quiero ir a la iglesia. No quiero, no tengo deseos de ir a la iglesia, no tengo ganas de ir a la iglesia, no me puedes obligar. Bien, en ese tiempo no se veía, por eso que siempre dice tú y tu casa, el carcelero y su casa, Estefanas y su casa, ¿no? Fulano y su casa, o saluda a Mengano y todos los de su casa. Bueno, Estefanas no solamente fue de las primicias en Acaya, dice, sino que toda la familia, ellos se han dedicado al servicio de los santos. Y hay una cosa bien notoria. Miren, hermanos, las iglesias necesitan creyentes que traigan a su familia, porque es importante las familias en la iglesia. En la historia de esta iglesia han sido importantes determinadas familias, los Castro, los Olivas, los Luna, ¿quiénes más? La familia de Piero. Si se dan cuenta, son familias. Los Pumayaure, por ejemplo, venía la hermana Felicita con todo su séquito de hijos. Entonces todos han liderado. La hermana Felicita, que usted si la conoce o no, que ya está muy mayorcita, ya ha sido líder, ha sido supervisora, ¿no? Es decir, es importante la familia. Las familias deben de asumir su compromiso de servicio al Señor. Mi casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Bueno, dice al servicio de los santos, es decir, la responsabilidad de esta familia era asistir a las necesidades de los creyentes en Corinto. Posiblemente sea pues, ellos ofrecieron su casa. Miren, les doy este dato por si no lo saben. En la ciudad de Corinto, como en la ciudad de Éfeso, como en la ciudad de Roma, como en Jerusalén, no había una iglesia, ¿no?, de 5,000 personas no. Ellos no se reunían sino en casas. Entonces buscaban la casa más grande. Ok. La casa más grande normalmente eran de las personas más acomodadas. Entonces, esas personas cobijaban a la iglesia. Cuando la iglesia sobrepasaba la capacidad de la casa, otro hermano, como hacemos en las células, otro hermano se convierte en el anfitrión y él abre su casa. Entonces llevan un grupo de hermanos. Todas esas iglesias, todas esas casas que se abrieron en Corinto, todas están conectadas, todos son una sola iglesia. La iglesia que está en la casa de fulano, la iglesia que está en la casa de Mengano, la iglesia que está en la casa de Perencejo. Hay ancianos para toda la iglesia que podrían ser las cabezas de estas casas. Posiblemente Estefanas tiene la iglesia en su casa, Fortunato también tendría la iglesia en su casa, Acaico también. Y cuando Pablo llegaba tenía un montón de trabajo, porque había un montón de casas que visitar, muchos hermanos que enseñar. Trabajo incesante. Ellos no construían templos, porque para ellos el templo era el lugar de los paganos, los templos paganos. No, nunca tuvieron templos. El único templo, el de Jerusalén. Todos los demás templos son paganos. ¿Cuándo es que la iglesia cristiana comenzó a construir templos? Cuando se oficializó la religión cristiana como religión del imperio. Entonces los cristianos de ese tiempo, siglo IV después de Cristo, invadieron los templos paganos y los convirtieron en templos cristianos. De la noche a la mañana, los templos paganos se convirtieron en locales cristianos. Y la gente pagana al día siguiente ya era cristiana. Y eso fue el error que cometieron en ese tiempo. Bueno, esa es otra historia. Entonces, Estefanas es un servidor de la iglesia. Y Pablo dice así, versículo 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos. Y a todos los que ayudan y trabajan. Es decir, si tú ves en la iglesia personas que sirven, respeta a esas personas. Y tienes un servidor al cual debes de sujetarte, que es tu líder de célula. Sujétate a tu líder. Tu líder es una persona que ha asumido la decisión de cuidarte, de ayudarte,
de acompañarte, de enseñarte las cosas que tú no entiendes, no sabes. Tienes una necesidad, necesitas oración, habla con tu líder, porque él sirve al Señor. Si la situación es más complicada, tu líder me va a comunicar. Punto. Si no hay esa sujeción, entonces no hay atención, no hay forma de ayudar. En fin. Reconoce a quienes fueron a visitarlo. Versículo 17, me regocijo con la venida de Estéfanas, Fortunato y Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Estos 3 varones eran líderes de la iglesia, estaban comisionados por la iglesia para llevar la carta a Pablo y retornar con respuesta. Y la visita le cayó muy bien a Pablo, porque versículo 18 dice, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Es decir, le trajeron ánimo y equilibraron el informe negativo que la familia de Cloé, la primera carta que llegó a Pablo de los muchos problemas que habían en la iglesia, ¿no? Fortunato, Estéfanas y Acaico, un poco como que equilibraron las cosas y le dijeron, acá estamos nosotros para decirte cómo son las cosas. Bueno, y eso confortó el corazón de Pablo. Por eso que él dice, reconoced pues a tales personas. ¿No? Hay que reconocer a esas personas. Finaliza de versículo 19 al 24, que es su despedida. Dice, las iglesias de Asia, Éfeso está en Asia, es un lugar central para muchas iglesias de Asia. ¿Cuáles son las iglesias de Asia? Tú vas a Apocalipsis y lees el mensaje del Señor a las iglesias de Asia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, la Odisea, ¿ya dije Filadelfia? ¿No? Y falta una. Bueno, son las 7 iglesias de Asia. Pablo no llegó a todas, Pablo llegó a Éfeso y los de Éfeso salieron a predicar el evangelio y fueron ganando otra gente de otras ciudades. Y él dice, las iglesias de Asia os saludan. ¿Qué más dice? Aquila y Priscila, y con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Interesante, Priscila y Aquila ahí presentes siempre. Dice, os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Cuando yo me comunico con los hermanos que están en la iglesia, le digo saludos hermanos a los hermanos. Saluda a los hermanos, ¿no? Cuando nos encontramos tenemos que saludarnos respetuosamente, con ósculo santo. En la antigüedad se saludaban con besos en las mejillas, 2 besos en las mejillas, aparte del abrazo. Entre nosotros el saludo es un poco diferente, pero cual fuere, el saludo tiene que ser siempre respetuoso. Normalmente la gente da el beso social, que es el de la mejilla, ¿no? Pegan las mejillas, y entonces, bueno, nadie dice que eso esté mal. Pero yo me acuerdo, había un hermano mayor que quería saludar a las hermanas y andaba así. Él quería besar literalmente en la mejilla de la hermana. Y yo veía cómo ella se corría y me miraba y me decía, el hermano siempre me corretea, pasó con la despedida. Y le decía a su esposa, que era otra señora anciana, momentito que voy a despedirme de la hermana. Y la correteaba. No había forma porque el Señor tenía eso en la cabeza. Han habido errores que cachete y terminaron dándose el beso en la boca. Un problema ahí que me besó, pastor, me besó. ¿Cómo es posible este hermano? Entonces, por eso yo prefiero como esta hermana, que Dios la bendiga, como esta hermanita, que Dios la bendiga, como esta hermana, que Dios la bendiga. Con algunas hermanas con quienes hay mucha confianza todavía, pero después, mano. Hay otros hermanos que son muy afectuosos con las hermanas, hermanita, ¿cómo está? Le soban la espalda, todo así. Digo, ¿qué es eso? ¿Cómo? No se hace. Muchas cosas pueden ser oportunidad para el error, la confusión, que la gente piense mal. No. Así que Pablo les dice que se saluden unos a otros con ósculo santo, ¿no es cierto? Versículo 21, yo Pablo os escribo esta salutación de mi propia mano. Es posible que Pablo haya escrito la carta con un secretario, es decir, él le dictaba al secretario, el secretario escribía la carta y llegando a este punto,
Pablo como que firma la carta, ¿no? Esta salutación, la parte final, la escribo yo, Pablo, con puño y letra. Cierra diciendo en el versículo 22, una amonestación severa: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Anatema significa separado. Puede separar para cosas buenas como, o santas, o puede separar para cosas de sanción, ¿no? En este caso es sanción. El que no ame al Señor Jesucristo será condenado, en pocas palabras. Y en Corinto hay gente que está dañando a la iglesia, con lo cual demuestran que no están amando al Señor. Porque una forma de ser que daña a los hermanos, esa persona no ama al Señor. Obviamente que no. Si yo ando metiendo chisme por todo el lado, yo no amo al Señor porque estoy dañando la imagen de los hermanos. No puedo hacer eso, de ninguna manera. Y los adversarios que Pablo tenían, que lo difamaban, que lo atacaban, que hablaban mal de él, que decían que era un interesado, esa gente daña la obra. Ellos no aman al Señor. Y van a ser sancionados duramente, duramente. Bueno, ¿qué más? Dice, el Señor viene. Maranata en hebreo o en arameo. Maranata, el Señor viene. Hay palabras así como esta en nuestro Nuevo Testamento, por ejemplo, Abba, que significa Padre, o Amén, ¿no es cierto? Así sea, o Aleluya, que es la palabra del regocijo, ¿no? Hosana. Esas palabras siempre han quedado como palabras, digamos, claves para expresar. Se han prestado del arameo, se han prestado al hebreo, al griego, y los hermanos la utilizan en la iglesia. Maranata, el Señor viene. La carta finaliza con la bendición de Pablo, versículos 23 y 24, que dice: la gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Pablo extiende en su deseo como padre espiritual de esta iglesia su gracia y la gracia del Señor y la presencia del Señor. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Obviamente es una despedida muy sincera porque Pablo amaba a esta gente. Así le hayan hecho muchos problemas, Pablo amaba a esta gente y él desea que ellos sepan que el amor por ellos es sincero y es para ellos. Culmina con el clásico amén. Es así como terminamos, hermanos, esta epístola. Nos hemos tomado varios mesecitos y la próxima semana, si Dios lo quiere, empezamos la segunda carta a los Corintios. Oramos entonces y damos las gracias al Señor.